Precisamente lo que hicimos fue considerar esto a lo que el curso nos invita a aproximarnos. ¿Qué es una cosmovisión? Empezamos por ahí. Empezamos por fijarnos qué es una cosmovisión. Y tomando por ahí como punto de apoyo una lectura que está compartida, algún texto de José Ortega y Gasset y otro por allí de José Carlos Mariátegui, llevábamos a este tema al siguiente terreno. Hacíamos notar que cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de una manera de ver las cosas en general, digamos el mundo y la vida. Y allí reparamos en que no hay persona que no tenga una manera integral de comprender el mundo y la vida, que no tenga alguna manera de comprender todo lo que le ocurre. Y si hay algo que no logra comprender, busca que encaje dentro de un cuadro general de comprensión de la realidad. Este cuadro general de comprensión de la realidad que todos tenemos, todos los seres humanos tienen, es lo que denominamos cosmovisión. Cosmos es pues una palabra de origen griego que alude a algo que tiene orden, ¿no? Eh, es como la palabra latina mundo, que significa lo mismo. Algo que tiene también orden, tiene sentido, se opone a lo que es inmundo, caótico. De hecho, la palabra griega cosmos es lo contrario del caos, otra palabra de ese origen también. Bien, todos los seres humanos participamos de un mundo, todos. Nosotros, por ejemplo, del mundo moderno, somos hombres modernos. ¿En qué medida? Eso ya es otro tema, pero somos hombres modernos. Participamos del mundo moderno. Otros que nos precedieron participaban de otros mundos, del mundo medieval, el mundo antiguo allá en Europa, el mundo prehispánico por aquí, pero todos son mundos distintos, claro. Y quienes participan de esos mundos es como que viven en mundos distintos, pues sí, tienen una manera distinta de ver las cosas. Poníamos algunos ejemplos en nuestra reunión anterior. Entonces, de esto concluíamos provisionalmente que no hay ser humano que no participe de alguna cosmovisión. Todos. El hombre moderno también. Aunque por un uso inicial de esta palabra, por lo general se la usaba para designar el modo de ver el mundo de pueblos o culturas no europeas, no modernas, ¿no? En ese sentido se podía hablar de la cosmovisión azteca, la cosmovisión inca, etcétera, ¿no? Pero de acuerdo a lo que estamos señalando, recordando en realidad, la forma moderna de ver las cosas, de entender las cosas, también es una cosmovisión. Y que como toda cosmovisión, se sostiene en un conjunto de creencias. Esto era importante notar. Todo ser humano eh, se orienta por ciertas creencias. Las más importantes, las que tienen mayor efecto, mayor influencia en nuestra visión de las cosas, en nuestra práctica, por tanto, son creencias de las que no nos damos cuenta, que son creencias. Eh, eh, Estamos tan habituados a ello, tan familiarizados con ello, que no las percibimos como creencias, sino como verdades evidentes, obvias, de sentido común. Pero lo que pasa es que el sentido común moderno no es igual al sentido común medieval, o no es igual al sentido común, digamos, andino prehispánico, ¿no? Por tanto, no hay un sentido común válido para todos los seres humanos, en todas las culturas, en todas las épocas. Eso no existe. Es verdad que se tendió a creer aquello, pero quienes creían esto, eh, por lo general los hombres modernos europeos, estaban asumiendo que su manera de ver las cosas es de valor universal, es decir, un modo particular de ver las cosas, el modo moderno de ver las cosas, estaba pasando o pasa
por ser universal, es decir, válido para todos los seres humanos en cualquier circunstancia. Por aquí, Jorge Basadre, nuestro historiador, en alguna parte refiriéndose a la ideología, a eso que Marx llamaba ideología y que para Marx era falsa conciencia. Para Marx, ideología era falsa conciencia. Él nunca habló de una ideología científica o cosas así. Eso es Lenin o gente posterior. Pero bueno, refiriéndose a eso que Marx llamaba ideología y entendía como falsa conciencia, eh, Basadre dice, consiste en que un punto de vista particular pasa por ser universal, de valor universal. Y claro, si eso funciona como una falsa conciencia, es que aquel cuyo punto de vista particular está pasando por ser válido para todos los hombres, no es que se da cuenta de eso, o sea, no es que lo está haciendo deliberadamente, cínicamente, no, él realmente está convencido de que su punto de vista es el que es normal, sensato, racional, digamos, ¿no? Y cuando ve otros o sabe de otros, cree que hay alguna anomalía, alguna falla, etcétera. Pero eso es un modo ingenuo de ver las cosas, que pasaba frecuentemente, por lo menos hasta el siglo XIX, ¿no? Pero ya en el debate intelectual, más o menos por empezar el siglo XIX, eso fue cuestionado. Y, y fue cuestionado porque se fue instalando algo que alguna gente ha llamado conciencia histórica, conciencia histórica. Se supone que no todos los seres humanos han tenido conciencia histórica. Eso es reciente. Quien tiene conciencia histórica sabe que, eh, primero, que somos seres históricos, o sea, pertenecemos a la historia. Y lo que ocurre en la historia es que todo cambia. Entonces, las maneras de comprender el mundo y la vida también han ido cambiando y están cambiando, ¿no? Viendo las cosas así, podemos comprender cómo hay una manera moderna de ver las cosas, una manera antigua de ver las cosas, una manera, digamos, tahuantinsuyana de ver las cosas, y simplemente son modos distintos de ver las cosas. Bien, eso es algo sobre lo cual estábamos conversando el día martes. Pero también señalamos lo siguiente, no está de más remarcarlo, que esta tendencia habitual de la gente a creer que su manera de ver, de sentir, etcétera, es la correcta, normal, sensata, etcétera, y que si hay algunas que son distintas deben ser medias disparatadas o algo falla o son rarezas, etcétera. Esa tendencia que es habitual, pues, ¿no? Se reforzó en la tradición occidental precisamente con la aparición de la filosofía. Eh, Porque, ¿qué es la filosofía? Digamos algo muy puntual sobre esto. La filosofía es digamos, se puede entender de dos maneras, pongámoslo así. Se puede entender filosofía como sinónimo de cosmovisión, es decir, como una manera global de comprender el mundo y la vida, todo lo que ocurra. ¿Se puede entender así? Sí, claro. Hay alguna gente que lo entiende así. Pero si lo entendemos así, entonces aquí no hay nada que discutir respecto a si hay alguna gente que o algún pueblo, alguna cultura, alguna época que puede no haber tenido filosofía. Si entendemos por filosofía una concepción del mundo y la vida, digamos algo así como una cosmovisión, entonces no hay ser humano que no haya tenido filosofía. Todos. Pero hay otra manera de entender la filosofía, más, digamos, más restringida, la que se usa en el mundo académico, ¿no? Eh, y allí, ¿qué suele significar filosofía? Cuando uno escucha de filosofía o habla de filosofía en el mundo académico, ¿no? Por lo general está pensando en algo que se les ocurrió a los griegos en algún momento.
Algunos dicen que Sócrates, Platón tal vez, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que se les ocurrió? Se les ocurrió distinguir entre opinión, en griego se dice doxa, de ahí viene doxografía, por ejemplo, ¿no? Y ciencia, en el sentido de saber confiable, a lo cual en griego se le llama episteme. De ahí viene, por ejemplo, epistemología. Entonces tenemos doxa, opinión, por un lado, y Ah, tendríamos ya. eh, episteme o ciencia, saber confiable, absolutamente confiable, por otro lado. Bien, a los griegos se les ocurrió que era posible alcanzar algo así como lo que ellos llamaban episteme, un saber confiable, de validez universal para todo ser humano, etcétera, ¿no? Porque la opinión, recordemos, es siempre particular, ¿no? Mi opinión, tu opinión, su opinión, nuestra opinión, por mucho que seamos, igual es particular. Vuestra opinión, por mucho que sean ustedes, igual es particular, no es universal, pues nosotros no la compartimos. La opinión es así, siempre particular, subjetiva, por tanto. O sea, se refiere a ciertos sujetos, a mí, a ti, a nosotros, a ustedes, a ellos, y cambiante. Ahora yo opino de una manera y mañana por alguna razón, hasta puede ser porque cambié de humor, estoy opinando de otra manera. Lo que es episteme se supone que es todo lo contrario. No depende de ningún punto de vista, no depende de mí, ni de ti, ni de él, es válido para todos. Y por eso es universal. Eh, a ver, un ejemplo de episteme. La matemática, provee ejemplos de ello. Digamos que 2 más 2 son 4. A ver, ¿quién puede decir, no, yo opino que no tiene sentido? Tampoco tendría sentido decir, sometamos al voto cuánto va a ser 4, 2 más 2. Es 4, querramos o no querramos. Eh, eh, es así, ¿no? Entonces, pareciera que el descubrimiento, la invención, no vamos a entrar a la discusión de si fue descubierto o inventada la matemática, a los griegos los deslumbró, particularmente a gentes como Platón. Dicen que en la entrada de la academia, así se llamaba la institución que él regentaba, había un letrero o algo así que decía, no entra nadie que no sepa geometría, porque la geometría sería, la matemática, serían como el modelo de episteme y la prueba de que la episteme sí es posible ir más allá de la opinión, eso, ¿no? Pero bueno, alguien podría decir, ya en la época de Sócrates, Platón, no faltó gente que lo dijera, pero cuando hablamos de las verdades matemáticas, estamos hablando de verdades que pertenecen a un mundo ideal. No estamos hablando de este mundo, de verdades que tienen que ver con este mundo, ¿no? Nada más pensemos para no detenernos en detalle. Acabamos de presentar un enunciado matemático bien sencillo, ¿no? 2 más 2 igual 4. Bueno, fijémonos en el operador igual. Este, ¿Dónde hay dos cosas iguales en el mundo? Podría decir alguien. A ver, muéstrame dos piedras iguales. No son iguales, pues no hay cosas iguales, situaciones iguales, personas iguales en el mundo. Entonces, si las matemáticas operan con este principio, pues remite al principio de identidad, ¿no? A es igual a A. Eh, entonces, las matemáticas no están hablando de este mundo, sino de un mundo ideal. ¿Quiénes hicieron esa observación? Los sofistas. Y tal vez por haber hecho esa observación, que era pues como bien a fiestas, ¿no? Ustedes dicen que es posible la filosofía, la episteme, en un mundo ideal tal vez, pero acá no, acá solo hay opinión. Tal vez por eso los sofistas, la palabra sofista ha llegado a nosotros como sinónimo de embaucador, pero no, eran tipos muy interesantes, ¿no? Muy bien. Entonces, para no detenernos en esto tampoco, ¿no? Eh, Gente como Sócrates o Platón creyeron que no sobre un mundo ideal simplemente, sino en general sobre la experiencia humana, era posible alcanzar eso que llamaban ellos episteme. Claro que es verdad que al final Platón termina reconociendo que eso es posible en el mundo ideal. Y sabrán algo tal vez alguno de ustedes, porque no todos tienen que tener formación filosófica aquí, ¿no? Eh, que Platón llegó a una conclusión curiosísima, ¿no? Que este mundo,
el que vemos, en fin, en el que nos movemos, no es el mundo verdadero, sino una mala copia del mundo ideal. A esto lo condujo su aspiración a la episteme. Claro, ahí se puede mover con mayor facilidad quien aspira a algo así como la episteme, o sea, algo no opinable, ¿no? Es el terreno de las matemáticas, ¿no? Los objetos matemáticos son objetos ideales, ¿no? Nietzsche, un pensador de fines del siglo XIX, muy actual sin embargo, dice en alguna parte, solo se puede definir, y la geometría empieza con definiciones, pues, solo se puede definir lo que no tiene historia. Sí, pues lo que tiene historia es cambiante. Entonces, ¿cómo lo defino de una vez por siempre? Sí puedo hacer definiciones sobre entidades como el triángulo, porque no pertenece a este mundo, sino al mundo ideal. Eh, y allí no hay historia, pues, ¿no? Bien, ¿por qué me detengo un poquito en señalar esto? Porque volvamos a lo que dije hace un momento. Si entendemos por filosofía concepción global del mundo y la vida, ya lo dije, no hay ser humano que no lo tenga. Hay una filosofía moderna, el modo moderno de ver las cosas. Hay una filosofía seguramente del hombre de las cavernas también, porque ese antepasado nuestro también tenía una manera de explicar todo lo que le ocurría, ¿no? Muy bien. Pero si entendemos filosofía en este otro sentido, en el sentido de la pretensión, porque es una pretensión, vamos a ver si se cumple o no. Hablemos de una pretensión o de un proyecto, ¿no? Si lo entendemos como un proyecto de ir más allá de las opiniones y alcanzar saberes de valor universal, habrá que ver, acabo de decirlo, si se ha logrado o no. Si nos fijamos cómo anda la cosa en la filosofía, por ejemplo, le echamos un vistazo a la historia de la filosofía, vamos a ver distintos, digamos, sistemas filosóficos, distintos intentos de comprensión desde la filosofía de lo que es el mundo y la vida. Digamos al azar, la de Hegel, la de Descartes, la de Platón, la de Aristóteles, la de Kant, etcétera. Y alguien dirá, pero ¿por qué hay distintas? ¿No se supone que la filosofía llegaba a un saber universal y válido para todos? ¿Y por qué Descartes ve las cosas de una manera y Kant ve las cosas de otra manera? Y qué sé yo, Guillermo de Ockham veía las cosas de otra manera. ¿Eso no se parece a la opinión? No tenían razón entonces los sofistas al decir que tal vez no podemos ir más allá de la opinión. Bueno, ese es todo un tema en discusión, pero sí notemos que la filosofía hasta ahora no pasa de ser una pretensión. En sentido estricto, notemos, literalmente, no significa saber, significa amor por el saber, amor por el saber. O sea, búsqueda del saber. O sea, esto es una búsqueda. Hasta ahora se ha logrado ya la concepción del mundo y la vida válida para todos. No, no se ha logrado. Y lo más probable es que nunca se logre. Entonces, lo digo nuevamente, porque frecuentemente a propósito de lo andino circula por ahí una discusión sobre si hubo o no filosofía en el mundo andino. Entonces, aquí digamos, antes de continuar, depende pues de lo que entiendas por filosofía. Si lo que entiendes por filosofía es concepción del mundo y la vida, o sea, cosmovisión, por supuesto, tuvo que haber. No hay pueblo sin una concepción global del mundo y la vida, ¿no? Pero si entendemos por filosofía aquello que se entiende en el mundo académico como la pretensión de alcanzar una concepción del mundo y la vida también, claro, pero sobre bases estrictamente racionales y conceptuales y por tanto como las matemáticas, fuera de duda, eso no se ha alcanzado. Y si nos fijamos en cómo ha ido la cosa en el siglo XX, tal vez haya que decir que no se puede alcanzar. Menciono simplemente algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, desde el mismo mundo de la lógica o de las matemáticas, eh, gentes como un tal Bertrand Russell o un tal Kurt Gödel, voy a usar nuestro chat que está por acá, un ratito.
Inglés el primero, alemán el segundo. Los dos a su manera, y otros también, menciono estos dos, llegaron a la conclusión de que, a ver, lo digo de esta manera. Ocurre que las matemáticas, que son como la ciencia más exacta, mátesis en griego significa precisión, eh, curiosamente no están suficientemente fundamentadas. No están suficientemente fundamentadas. Hay toda una discusión, eso es filosofía de las matemáticas, ¿no? Respecto a los fundamentos de la matemática, y hay distintos intentos de hallar esa fundamentación. Uno de esos intentos, grandes realmente, fue el que este Frege, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, había intentado, tal vez una de las más audaces fundamentaciones de la matemática. Intentó fundamentar las matemáticas en base a la teoría de conjuntos, digamos. Un joven, porque era bien joven Russell entonces, adolescente prácticamente, pero muy interesado por estos temas, y era admirador de Frege y estaba al tanto de ese proyecto y seguramente deseando que tenga éxito, ¿no? Pero considerándolo se dio cuenta de que tenía una falla y le mandó una cartita a Frege diciéndole, pero ¿qué le parece esto? Se tumbó el proyecto de Frege, ¿no? Frege se lo agradeció, pero bueno, ahí quedó, ¿no? ¿A qué me refiero? A que Russell le presentó una paradoja, que se conoce como la paradoja del conjunto de todos los conjuntos. Creo que todos lo podemos entender intuitivamente, ¿no? ¿Cómo es eso? El conjunto de todas las mesas, digamos, los elementos de ese conjunto son pues todas las mesas, ¿no? Pero el conjunto, intento de Frege de fundamentar las matemáticas en base a la teoría de conjuntos, un jovencito, Bertrand Russell, se lo tumbó, mandándole una carta en el que decía, pero ¿y qué pasa con la teoría de todos los, con el conjunto de todos los conjuntos? Se darán cuenta ustedes que hay algo raro con el conjunto de todos los conjuntos, y es que ese conjunto tiene que estar dentro de sí mismo. Y eso se supone que no puede ser, rompe el principio de identidad que es básico en lógica, etcétera, ¿no? En una dirección parecida, el otro que estoy mencionando ahí, Kurt Gödel, llega a la conclusión, pueden verlo en la red, pongan ahí, qué sé yo, pongan el nombre de Gödel, podrían poner el principio de incompletitud, ¿no? Y les va a salir alguna explicación amable, hay bastante en la red ahora, aprovechémoslo, ¿no? ¿Qué explica? Que Gödel llegó a demostrar, digamos, que es imposible que haya algo así como un conjunto totalmente cerrado, que por algún lado siempre va a estar abierto. Entonces, como no es nuestro tema, lo estoy trayendo a colación básicamente para hacer notar que este intento de alcanzar eso que los griegos llamaban episteme, un tipo de saber absolutamente confiable porque está totalmente fundamentado, hasta ahora no se ha logrado. Las mismas ciencias no son así. Mucha gente, por desconocimiento de la ciencia, cree que la ciencia consta de verdades inamovibles, tal vez en matemáticas o en lógica podría ser. Y esto es todo un tema, ¿no? Y quizás allí sí, porque no se refieren a este mundo, sino a un mundo ideal, ¿no? En el fondo, las matemáticas y la lógica son como tautologías. Eso que dice el Puma Carranza, después de pensar bastante, ¿no? Dice la U es la U, pues, ¿no? Eso es una tautología. Y como ustedes notarán, es cierto, pues, ¿no? La U es la U, claro, ¿no? Zenón es Zenón, Luis es Luis, eso es verdad. En el fondo son tautologías, pero, y por eso son verdaderas, ¿no? Pero digamos, si algo se puede decir respecto a las ciencias en general ahora, y hace tiempo ya, es que son, voy a utilizar una expresión de alguien nuestro, estuve presentando una edición de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui hace un rato en la universidad, pero ya los he dejado, una versión popular que está baratísima, 10 soles, ¿no? Me pareció muy bien y los acompañé en la presentación. Bien, si algo se puede decir sobre las ciencias, es lo del título de Mariátegui, son ensayos de interpretación de la realidad, esos son ensayos de interpretación de la realidad. Ante un ensayo de interpretación de la realidad, llamémoslo a teoría, ¿cabe otro ensayo de interpretación de la realidad, una teoría alternativa?
Por supuesto, la historia de la ciencia lo corrobora. En el siglo XX, en la discusión epistemológica del siglo XX, si alguna lección queda al final, es esta que estoy señalando. Como dice Karl Popper, voy a poner por ahí su nombre en nuestro chat, no todos tienen que conocerlo. Ahora si lo conocen, mejor. O si buscan conocerlo, mejor. Este, quizá el epistemólogo más importante del siglo XX. Al referirse a la ciencia, la llama, voy a mencionar el título de un libro suyo. El título que se refiere a la ciencia es Conjeturas y refutaciones. O sea, ¿qué sería la ciencia? Conjeturas, o sea, ensayos de interpretación de la realidad, sujetos a refutaciones. Otro tipo por ahí, lo voy a poner su nombre también, no está de más. Thomas Kuhn. Este, tiene un libro famoso, La estructura de las revoluciones científicas. ¿Qué dice ahí Thomas Kuhn? El libro es de 1962. Eh, lo que dice es que las explicaciones científicas se basan en lo que él llama paradigmas. Es decir, vamos a decirlo llano para no, eh, para no detenernos en esto, se basan en grandes creencias. Doy un ejemplo para que no se quede tan suelto. Eh, el primer gran éxito, tal vez, de la ciencia moderna fue la teoría newtoniana, pues, la astronomía de Isaac Newton. Alguna gente incluso creyó que ya Newton había descifrado las claves del universo. Ahora ya nadie cree eso, ¿no? Pero entonces se creía. Muy bien. ¿Y cuáles eran las creencias que sostenían la explicación newtoniana? La creencia de que el espacio es plano, que espacio y tiempo son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la física de Albert Einstein en el siglo XX, que se sostiene en otro paradigma. ¿Cree que el espacio es plano? No, asume que el espacio es curvo. ¿Cree que el espacio y el tiempo son dos dimensiones distintas? Para nada, asume que espacio y tiempo son lo mismo, expresión de lo mismo. ¿Ven cómo ahí tenemos dos modelos de explicación, grandes modelos de explicación, que en última instancia se basan en creencias? Ahora, el modelo de explicación, de comprensión de las cosas construido por Einstein, por ejemplo, ¿no? Ese ya es el definitivo, ahora ya nadie afirma eso. Es un ensayo de interpretación de la realidad. Hay que darle gracias a Einstein porque su mirada de la física es muy potente, permite comprender muchas cosas, pero no es, como dice el principio de Gödel, no es redondo. Tiene vacíos. Y esos vacíos dejan abierta la posibilidad de que alguien proponga otro modelo de interpretación. Bien, dejemos esto aquí, era básicamente para señalar, a propósito de nuestro tema anterior, que fue la cosmovisión. Decíamos que en última instancia todos los hombres participan de alguna cosmovisión, tienen una cosmovisión, y decíamos también que las cosmovisiones son algo así como grandes creencias desde las cuales se entiende, a partir de las cuales, apoyándonos en las cuales, entendemos el mundo y la vida. Y lo que constatábamos es que a diferentes épocas o a diferentes culturas corresponden diferentes cosmovisiones. Que la mirada del mundo que tiene el hombre moderno también es una cosmovisión. Y hasta nos animamos en la clase pasada a señalar algunos de sus rasgos. Por ejemplo, esta tendencia a mirar la naturaleza como algo inanimado. Eso no está probado. Eso no es una verdad evidente. Como vamos a ver, desde la tradición andina, más bien la tendencia ha sido a ver la naturaleza, digamos Pachamama, como algo animado, viviente, sapiente, etc. Los griegos también, lo que ellos llamaban Gaia, era igual. El mundo para el hombre moderno es una cosa que contiene cosas, digamos. ¿Eso es una verdad evidente? No. Ahora mismo, ahora mismo, hay un conjunto de tesis, se han ido multiplicando de los 70 para acá, o sea, en las últimas 5 décadas, que vienen diciendo que tal vez eso de lo que hablaron estos que creían que era algo viviente no estaba tan fuera de lugar.
Por ahí nos vamos a encontrar luego con ese punto nuevamente, ¿no? Pero hay ya literatura importante de científicos muy reconocidos, algunos de ellos premio Nobel, que estoy pensando en este caso en Lovelock, por ejemplo. Tiene un libro, lo pueden buscar en la red si les parece. El título es bien sencillo, Gaia, el nombre que los griegos le daban a Pachamama. Este, ahí está, Gaia. ¿Y qué sostiene Lovelock en ese libro? Que la Tierra podría ser considerada un ser viviente. Ven que la cosa no es tan evidente. Entonces, y por último, lo que hemos dicho es que con esto de la filosofía no hay que acomplejarse. Este, en el sentido de, si los tahuantinsuyanos no tuvieron filosofía, entonces eran un pueblo disminuido. ¿Y cuál es la ventaja de la filosofía? Ha logrado eso que pretendía, una verdad definitiva, absoluta, universal, hasta ahora. Eh, lo cual no la desmerece, ni la descalifica, ni nada. La filosofía es un gran aporte hecho por los que la han practicado a la humanidad y hay que saludarla como tal y hay que conocerla, valernos de ella, etcétera. Pero no pensemos que se trata de un saber de mayor rango y que ha alcanzado verdades de valor universal. Quien cree eso no conoce la filosofía. Eh, si las ciencias son, acabamos de recordarlo, en el fondo grandes conjeturas, la filosofía con mayor razón. Lo que tal vez el mérito de la filosofía, tiene méritos, claro, tal vez el mayor mérito de la filosofía es que ensaya conjeturas este, claro, obviamente estas conjeturas tienen la pretensión de ser verdaderas, pero esa pretensión no se ha cumplido en ningún caso. Ningún filósofo ha podido cerrar su sistema de manera convincente, de manera que convenciera a todos. Ninguno, ¿no? Muy bien eso. Entonces dejemos eso ahí y pasemos a lo nuestro ahora.